Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio de la lección número 4 programada para el sábado 28 de enero, las ofrendas para Jesús. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor, y cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Salmo 116 del 12 al 14. La cita anterior nos invita a la reflexión cómo responder a Dios ante todos los beneficios recibidos de su providencia. Ya estudiamos que parte de esta respuesta demanda la devolución de un diezmo íntegro, Malaquías 3:10, pero el profeta también menciona las ofrendas. La Biblia enseña que las ofrendas tienen características especiales, son de carácter voluntario, proporcionales a las bendiciones recibidas. Y si tomamos en cuenta el principio que Dios es el dueño de todo, incluso de lo que nos quedó después de la devolución de un diezmo fiel, la entrega de las ofrendas es una responsabilidad de nuestra parte y parte de la experiencia de un adorador. El registro bíblico de las ofrendas está relacionado con la ley ceremonial desde el mismo Edén, cuando Adán y Eva ofrecieron el primer cordero sustituto suyo, que a su vez anunciaba la futura muerte de Cristo, el Hijo de Dios, en pago de la deuda de la transgresión de toda la raza caída. Apocalipsis 13:8, Juan 1:29, Primera de Pedro 1:18-19, Romanos 5:8. Un estudio de las ofrendas revela que habían ofrendas cruentas, las que requerían la vida y la sangre de las víctimas, e incruentas, que eran netamente vegetales, podían ser presentadas tanto por los ricos como por los pobres. Todos podían mostrar su gratitud a Dios y sostener el ministerio de los levitas y mostrar su generosidad compartiendo con las viudas, huérfanos, pobres y extranjeros. Deuteronomio 15 del 7 al 8, verso 11, capítulo 24, 19 y 26, verso 12 y Levítico 25, 35. Nuestro estudio se centra en el tema de las ofrendas en los siguientes aspectos. Número 1, la motivación correcta para dar. Número 2, el criterio para determinar la cuantía de las ofrendas, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con nuestro estudio con la motivación correcta para dar. La palabra de Dios indica en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo lo que existe. Ageo 2:8: mía es la plata y el oro. Y primero de Crónicas 29:14: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Tomando en cuenta lo anterior, las ofrendas servían para fomentar la gratitud a Dios por su gracia redentora. En Juan 3:16 se presenta el amor como el atributo sobresaliente del Creador respecto de las criaturas humanas, como la fuerza predominante de su gobierno, porque Dios es amor, primera de Juan 4:8. El amor es genuino y solo cuando está en acción. El amor de Dios por los pecadores lo indujo a dar todo lo que tenía en la salvación de los seres humanos. Romanos 5:8. El amor es la razón básica que debiera impulsar a dar y se expresa, aumenta y madura por ese medio. La esencia del amor es sacrificar el yo en favor de otro. Siguiendo el ejemplo de Cristo, nadie tiene mayor amor que este, quien no ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Si imitamos a Cristo, nos identificamos con Él y su carácter porque hemos entendido lo fundamental de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Mateo 22 del 37 al 40. El pecado ha extendido sus redes mediante el egoísmo, que es la antítesis del amor. Pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Jesús ha sido el mejor y mayor don del cielo que nos ha concedido Dios y que nos mueve a darle nuestra respuesta de amor. El Señor no necesita nuestras ofrendas. No podemos enriquecerlo por nuestros donativos. El salmista dice: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Primero de Crónicas 29:14. Dios nos permite manifestar nuestro aprecio a sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados hechos para compartirlas con otras personas. Esta es la única manera posible en que podamos manifestar nuestra gratitud y amor a Dios, porque Él no ha provisto ninguna otra. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 20. Dios no recibe las ofrendas de nadie porque las necesite y no pueda tener gloria y riqueza sin ellas, sino porque es para beneficio de sus siervos entregar a Dios las cosas que son del Señor. Él recibirá las bendiciones,
las ofrendas de buena voluntad del corazón contrito y recompensará al dador con las ricas bendiciones. La recibe como sacrificio agradecido y obediente. Requiere y acepta el oro o la plata como una evidencia de que todo lo que tenemos y somos le pertenece. Él requiere y acepta el buen aprovechamiento de nuestro tiempo y talentos como fruto de su amor que existe en nuestros corazones. Obedecer es mejor que el sacrificio y sin amor puro, las más caras ofrendas son demasiado pobres para que Dios las acepte. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 576. Continuamos con el criterio para determinar la cuantía de las ofrendas. Iniciamos analizando las características de las ofrendas y luego los criterios para establecer su cuantía. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová su Dios le hubiere dado. Segundo de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Las características son las siguientes. 1. No se debe dar ofrendas en un arranque de emoción, sino por la impresión que el Espíritu Santo inspire en la proposición de nuestro corazón agradecido. Deben de planificarse y darse en proporción a la bendición recibida de parte de Dios. Número 2. Deben darse con buena disposición y de forma voluntaria, no forzada, con alegría y no con tristeza, o como traduce la Biblia de Jerusalén, no de mala gana. No pensando que es un recurso echado a perder, ni darlo por necesidad, por presión grupal o por tener cierto grado de reputación, ni por pedidos insistentes. Número 3. El propósito de Dios no es que quedemos en quiebra, por eso se calculan conforme a la bendición recibida. 4. Los distintos tipos de ofrendas del Antiguo Testamento dan la oportunidad de destinar el destino específico de ellas. En Levítico 7:12 y verso 37 tenemos los ejemplos de la ofrenda para acción de gracias, ofrenda por el pecado y la culpa, holocaustos, consagraciones y sacrificios de paz. En la experiencia moderna podemos destinar ofrendas para el mantenimiento del templo, para el fondo de pobres, para cumplir los propósitos del corazón en el fondo de la inversión, para el evangelismo, etc. 5. La indicación de dar de acuerdo con la bendición recibida debe de recordar la conclusión de la parábola de los talentos. A quien se le dio mucho, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más se le pedirá. Lucas 12:48. El precio infinito pagado por nuestra salvación en el sacrificio de Cristo Jesús jamás será agotado por todo el oro, la plata y las piedras preciosas de este mundo. Primera de Pedro 1:18-19. Y Jesús también recordó otro importante principio a sus discípulos. De gracia recibisteis, dad vosotros de gracia. Mateo 10:8. Al decidir la cantidad y el destino de nuestras ofrendas, participamos de la bendición de compartir nuestros recursos en la obra de llevar el mensaje evangélico al mundo y alcanzar almas para Cristo. Y como dice Hechos 20:35, más bienaventurada cosa es dar que recibir. El dar como principio cristiano distingue del mundo al cristiano donde predomina el egoísmo. Por aún mejor aprovechamiento, debemos de hacerlo de forma sistemática, con regularidad y sobre todo por amor, ya que Dios siempre bendice a sus hijos. En los tiempos de Israel antiguos se necesitaban los diezmos y las ofrendas voluntarias para cumplir los ritos del servicio divino. ¿Debe el pueblo de Dios dar menos ahora? El principio fijado por Cristo es que nuestras ofrendas a Dios han de ser proporcionales a la luz y los privilegios disfrutados. A quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. A medida que crece la obra del Evangelio, exige para sostenerse mayores recursos que los que se necesitaban anteriormente, y este hecho hace que la ley de los diezmos y las ofrendas sea aún más urgente y necesaria hoy día que en la antigüedad. Patriarcas y Profetas, página 508. 6. El dar ofrendas era parte integral de la liturgia hebrea y su culto de adoración, así como lo practicamos en nuestros días, cuando entonamos el himno de apertura del culto divino en adoración y el segundo himno de acuerdo al tema del mensaje, cuando escuchamos la música sacra, la lectura y la predicación, y cuando doblamos nuestras rodillas en oración general ante el Creador, Redentor y Sustentador.
Todo esto es tan importante como el ofertorio donde le devolvemos a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Entre las ofrendas del santuario terrenal está el holocausto con un significado muy especial. Levítico capítulo 1 da sus características. La palabra holocausto viene de dos palabras, hola, lo que asciende, y calil, completo. Era de carácter voluntario, diseñado para adoradores ricos o pobres. Debía de ser sin defecto, de ella no tomaba parte el sacerdote porque se ofrecía y se quemaba completamente sobre el altar del sacrificio y su fragancia era de olor grato a Jehová. En su significado especial representaba a Cristo como la ofrenda sin mancha en su entrega completa y voluntaria al darse en sacrificio expiatorio por nuestros pecados, Efesios 5:2. Y en forma secundaria representaba al dador u oferente en su dedicación, consagración y entrega sin reservas a Dios, tanto de su vida como de lo que posee. Pablo, tomando en cuenta estos principios en Romanos 12:1, nos pide una entrega a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como un culto racional, consciente, y la entrega de nuestro donativo forma parte de él. En el sistema judaico, las ofrendas formaban una parte esencial del culto de Dios. Se enseñaba a los israelitas a destinar una décima parte de sus entradas al servicio del santuario. Además de esto, habían de traer ofrendas por el pecado, ofrendas voluntarias y ofrendas de gratitud. Estos eran los medios para sostener el ministerio del Evangelio en aquel tiempo. Dios no espera menos de nosotros de lo que esperó de su pueblo antiguo. Palabras de vida del Gran Maestro 241. En relación a la cuantía de las ofrendas tenemos 4 ejemplos del Nuevo Testamento. La ofrenda de 2 blancas de la viuda pobre, las limosnas de Cornelio el centurión romano, el perfume de nardo de María Magdalena y la generosidad de Bernabé. La obra humanitaria era parte de la devoción israelita en solidaridad con viudas, huérfanos y extranjeros y pobres. Aunque no se mencionan las ofrendas en limosnas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sí fueron tomadas en cuenta por Cristo con ciertas características que revela Mateo capítulo 6 del 1 al 4, entre ellas que deben de ser entregadas las limosnas en secreto a la persona necesitada y Dios recompensaría en público. Lo paradójico aquí es que una viuda pobre tenía tanto aprecio por la obra de Dios que dio las únicas 2 blancas que tenía, sin saber cómo enfrentaría el mañana. Lo hizo con amor, y su acto no fue pasado por alto por el Salvador, quien la observaba, no solo a ella, sino a los oferentes y los motivos que los impulsaban a dar. Cristo encomió a esta viuda, aunque su ofrenda era la más humilde y escasa, y la tomó como la de mayor valor por el motivo del corazón que la inspiró a dar. Los ricos dieron de lo que les sobraba, sin un reconocimiento sincero hacia Dios, pero ella dio todo lo que tenía, Marcos 12 del 41 al 44. Y siempre reconoció Cristo que había que sostener a la iglesia judaica, a pesar de que estaban a punto de rechazarle, y a pesar de que no estaban cumpliendo con su llamado y su misión. Es el motivo lo que le da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene por más precioso. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y que a los ojos humanos pueden parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciado para Dios que el don más costoso. El deseado de toda la gente es página 566 a la 568. Así enseñó que el valor de la dádiva no se estima por el monto, sino por la proporción que se da y por el motivo que impulsa al dador. Hechos de los Apóstoles 275. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de quien le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, 34 y 35. En los primeros 4 versículos de este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles se registra la vida piadosa de un centurión romano llamado Cornelio, hambriento y sediento de conocer al Salvador y su voluntad. Sus oraciones y limosnas habían subido como incienso a la presencia de Dios, y Dios le envió un ángel con un mensaje especial y luego le envió a Pedro para que él lo instruyera en el camino de la salvación. No debemos de pasar por alto esto de las limosnas. Mateo 25 dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Es un maravilloso favor para cualquier hombre en esta vida
el ser alabado por Dios como lo fue Cornelio. Ni la oración ni la limosna tienen virtud alguna en sí mismas para recomendarnos ante Dios. Somos pecadores. Solo la gracia de Cristo por medio de su sacrificio expiatorio puede renovar el corazón y hacer nuestro servicio acepto a Dios. El Espíritu de Cristo había hablado a su alma, Jesús le había traído y él había rendido a esa atracción. Sus oraciones y limosnas no le fueron impuestas, no eran el precio que trataba de pagar para conseguir el cielo, sino que fueron el fruto del amor y la gratitud hacia Dios. Una oración tal hecha por un corazón sincero asciende como incienso delante del Señor, y las ofrendas para su causa y las limosnas para los necesitados y dolientes son un sacrificio que le complace. La oración y las limosnas están estrechamente vinculadas. Son la manifestación de nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes. Son la manifestación de los dos grandes fundamentos de la ley divina. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30, 31. Por lo tanto, nuestras ofrendas son una evidencia de que hemos recibido la gracia de Cristo en lugares celestiales, página 308. El principio establecido por Cristo es que los dones y las ofrendas deberían estar en proporción a la luz y a las bendiciones recibidas. Recibiréis poder, página 338. Ahora vamos a los últimos dos ejemplos. Veremos los personajes citados. Ellos dieron ofrendas especiales, extraordinarias y adicionales a su acostumbrado sistema regular de devolución de diezmos y ofrendas. Veremos que dar a Dios de lo recibido de su mano no se limita únicamente a la entrega de dinero, sino que involucra todo tipo de bienes y activos no líquidos que en momentos especiales pueden ser dados a Dios y a su obra, para su avance y ganancia de las almas. Empezamos con el ejemplo de María Magdalena, que figura en los 4 evangelios. En Mateo 26 del 6 al 13, Marcos 14 del 3 al 9 y Lucas 7 del 36 al 50 y Juan capítulo 12 del 2 al 8. Ella invierte la cuantía de un año de trabajo en un perfume de nardo puro colocado en una vasija de alabastro de precio equivalente a 300 denarios, según estima Marcos 14:5 y Juan 12:5. Esto era el salario de un año de trabajo. Su ofrenda era la expresión de la gratitud por el perdón de sus pecados y la liberación del tormento de la posesión de 7 demonios. María sabía que la hora de la pasión de Cristo y su muerte estaban cerca, y se había preparado con mucho sacrificio para ungir su cuerpo con dicho perfume. Y Dios le permitió que lo hiciera cuando su Señor aún estaba con vida, y no sobre su cuerpo rígido ya en el sepulcro. Su gesto fue tan significativo para Cristo que está inmortalizado en la proclama del Evangelio y será objeto de la inspiración en muchísimas almas generosas. Así como la fragancia del perfume testificó de la devoción de María hacia Jesús a la vista de los presentes en el banquete de Simón. La fragancia de la justicia meritoria de Cristo, Efesios 5:2, testificada por el Evangelio, suple todas las expectativas de salvación para la raza humana caída, aun en los casos más desesperados y emergentes. Su justicia perdurable da eterna redención. En su misericordia Jesús había perdonado los pecados de María, había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de ella estaba lleno de gratitud. Había oído hablar de Jesús, de su próxima muerte, y en un profundo sentimiento de amor y tristeza había anhelado honrarlo. A costa de gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir su cuerpo. Quebrando el vaso del ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús, y llorando postrada, le humedecía los pies y con sus lágrimas, y se los secaba con su larga y flotante cabellera. Él vio que estaba turbada y apenada, sabía que mediante este acto de servicio expresaba su gratitud por el perdón de sus pecados e impartió alivio a su espíritu, y elevando su voz por encima de los murmullos de la censura, dijo: buena obra me ha hecho. Los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis podéis hacerles bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esto ha hecho ella lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura.
El deseo de toda la gente es página 512 a la 514. Ahora vamos con Bernabé, un personaje que vendió su propiedad y la puso a precio y disposición de los apóstoles para la expansión de la obra de Dios. Hechos 4, 36, 37. Su nombre aparece 28 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 4, 36, 37, Hechos 11 del 20 al 26, Hechos 13 del 2 al 13, Hechos 14 del 1 al 35, Gálatas 2, verso 1 y 9 y verso 13, 1 Corintios 9, 6 y Colosenses 4, 10. Figura como un generoso y activo misionero, compañero de labores de Pablo, y solo Dios podrá medir los alcances de esta generosidad y servicio. A diferencia de todos los casos ya citados, se destaca el disgusto de Judas al estimar como un desperdicio el don de María Magdalena al derramar el perfume sobre Cristo, justificando que hubiera sido más útil darlo a los pobres, tratando así de ocultar su codicia y amor al dinero, porque sustraía de los fondos de la tesorería para su propio beneficio, Juan 12:6. Y más tarde no le importó traicionar a su Señor por el precio de 30 piezas de plata, Mateo 26:15, que eran, según Éxodo 21:32, el precio estimado por la pérdida de un esclavo. Dios vio el sacrificio de la viuda, las limonas de Cornelio, el amor que llevó a María al sacrificio y la generosidad de Bernabé. Todo esto en contraste con la codicia de Judas, quien avanza de la injusticia al sacrilegio y luego acaba sus días en condenación. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. A todos se debe de enseñar a hacer lo que puedan por el Maestro, a devolverle según Él los prosperó, aun cuando las iglesias se compongan mayormente de hermanos pobres. El asunto de la benevolencia sistemática debe de explicárseles cabalmente y se debe de adoptar el plan de todo corazón. El que cumpla la disposición de Dios en lo poco que le haya sido dado, recibirá el mismo pago que aquel que da de su mucha abundancia. Obreros Evangélicos, página 234 y 235. No es la cantidad del trabajo que se realiza o los resultados visibles, sino el espíritu con el cual la obra se efectúa lo que es de valor ante Dios. Cuando Cristo mora en el alma, el pensamiento de la recompensa no primará. Este no es el motivo que impulsa nuestro servicio, pero no quiere que estemos muy ansiosos por la remuneración, ni que pensemos que por cada deber cumplido hemos de recibir un galardón. No debemos estar tan ansiosos de obtener el premio como de hacer lo que es recto, independientemente de toda ganancia. El amor a Dios y a nuestros semejantes debe de ser nuestro motivo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 329. Les deseo un feliz sábado en la presencia bendita del Señor y múltiples bendiciones para todos.